Buenos días, hermanos, y todos los que nos escuchan. Ahora marzo 29, no, perdón, estoy en la página equivocada. Abril 5 del 2020, ¿verdad? Y el título es La vida eterna. Es la última lección de este tema, que es vocabulario santo, entendiendo el lenguaje de la fe. Es la lección número 6, que es la última de este tema. Y vamos a ir a Dios en oración, inclinar nuestros rostros y poner la mano del Señor, que el Señor sea el que nos dirija y que nos use y sea el mensaje para cada uno. ¿Verdad? Su palabra nunca vuelve vacía. ¿Verdad? Vamos a inclinar nuestros rostros y ir a Dios en oración. Padre, te damos gracias en este momento, Señor. Cada uno de tus hijos y todo lo que nos escucha, Señor, que tu palabra nunca vuelve vacía, Señor, que tú me uses y sea de bendición como para mí, como para los oyentes, Señor, y que todo que estorbe, Señor, tú lo quites, cualquier sea la necesidad de cada uno de los que nos escuchan, de mis hermanos, que tú estés con ellos, tú les ayudes y ellos puedan mirar tu mano de poder obrando en sus vidas. En Cristo Jesús te lo pidemos y te damos gracias. Amén. En la página 49, para los que tenemos libro, es la vida eterna el tema. Y ahí está la pregunta número 1. Dice, ¿cuál es el lugar favorito que has visitado? ¿Verdad? Y cada uno tenemos diferentes lugares, ¿verdad? A mí puede ser la playa o donde me crié, ¿verdad? Que está un río, todos los días el agua, como lo que tenemos el libro, ¿verdad? Y tenemos lugares favoritos, cada quien diferentes. En la página 50 dice la idea central: viviremos para siempre en la presencia de Dios. ¿Verdad? Y la introducción a esta lección, ahí está, y dice, aplicación para la vida, dice, en nuestra sociedad, la mayoría de las personas tienden a evitar el tema de la muerte. Preferimos hablar de cualquier otro tema, evitamos ir a los cementerios que nos recuerda nuestra mortalidad. La muerte es una realidad inminente para todos nosotros. La mayoría de las personas evitan ese tema debido a la incertidumbre de lo que sucede después de morir. Pero nosotros, los que creemos en Cristo, sabemos que la muerte no es el final. Fuimos creados para vivir para siempre y la muerte es solamente un paso que nos conduce a nuestro destino final, ¿verdad? A dónde vamos a ir, ¿verdad? Dice el cielo o el infierno. Daniel capítulo 12, versículo 2. Dice, todos los que han sido salvados por Jesucristo no tienen nada que temer debido a la esperanza segura de la vida eterna. Pero aquellos que nunca recibieron ni creyeron en Jesús, les espera un juicio, el castigo eterno. Dice, por ello, como cristianos debemos hablar de la muerte, el futuro y la vida eterna, ya que es un tema que sirve para recordar la esperanza que nos aguarda en el cielo. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 18. Y en la página 51 dice, ¿qué dice la Biblia? Apocalipsis 21 del 1 al 5. Dice, vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Dice, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Verdad? Y abajo de los versículos dice, cuando Jesús regrese con poder y gloria,
toda la creación será transformada. Isaías 66, 22. Llama a esto la creación de cielos nuevos y una tierra nueva. Así como la humanidad ha sido afectada por el pecado, la creación hoy en día también necesita ser restaurada. Cuando la creación misma sea liberada de la esclavitud de corrupción, Romanos 8, 21, dice, no habrá otra manera de describir al cosmos que como enteramente nuevo. El versículo 1 dice, no hay manera idónea de describir el lugar donde Dios mora y donde nosotros estaremos en el futuro, ya que estará separado del pecado que tanto ha dañado la presente creación. Cuando leemos acerca de su arquitectura, los versículos 12 al 14 dice, y las medidas, el versículo 15 al 17, y materiales, versículo 18 al 21, dice, podemos imaginarnos cómo podrá verse, pero finalmente reconocemos que es un lugar diferente a todo lo que conocemos. Y luego llegamos a la pregunta 2, dice, ¿cómo te imaginas que será la vida eterna? Si le da vuelta a su hoja en la página 52, dice, la vida eterna será perfecta. Ya contestando la pregunta, ¿ya? La pregunta 2 dice, la razón por la que las cosas envejecen y mueren es por el pecado que entró en el mundo por medio de Adán. ¿Ya? Y en Romanos capítulo 5, versículo 12, ¿ya? Dice, pero en la vida eterna no habrá pecado, ni tampoco las consecuencias de la maldad. ¿Ya? Versículos 24 al 27. Será un lugar bueno y perfecto, como Dios originalmente creó el mundo, muy bueno. ¿Ya? En Génesis capítulo 1, versículo 31, ¿ya? Y Apocalipsis 21, describe una ciudad, una esposa ataviada, versículo 2, que es perfecta y completa, a la que nada le falta y quienes son parte de ella no carecen de nada. Versículo del 12 al 21. La vida eterna será un lugar de paz. Todos anhelamos vivir en paz y tranquilidad, sin sufrimientos, dolor o la pérdida de un ser querido. Esperamos el día en que podamos irnos a dormir sin el peligro de que alguien nos asalte o en nuestro hogar o que nos roben en la calle. Dios les dará un lugar seguro a sus hijos para que vivan en paz y tranquilidad. Dice, ahí no habrá más muertos en las calles ni llantos por el sufrimiento, el dolor o el lamento serán cosas del pasado. En su lugar habrá gozo abundante y genuino. Eso es lo que Dios nos ofrece, la nueva Jerusalén. Y Apocalipsis 21 del 6 al 8 dice, me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dice, la vida eterna estará llena de vida. La nueva Jerusalén será un lugar rebosante de vida eterna, pues dice que habrá en ella agua de vida gratuita para todos. Versículo 6. Dice, cuando Dios creó el jardín del Edén, puso en él un árbol de vida, Génesis 2, capítulo 2, versículo 9, el cual daba vida eterna a todo aquel que comiera de su fruto. Pero como consecuencia del pecado de Adán y Eva, Dios lo sacó del Edén para que el hombre no alargue su mano y tome también del árbol de la vida
y coma y viva para siempre. Génesis capítulo 3, versículo 22. Algún día cuando el pecado y la muerte hayan sido destruidos, Apocalipsis 20, del versículos 11 al 15, las personas volverán a comer de ese árbol y gozarán de vida eterna por haber ingerido de su fruto. Apocalipsis capítulo 22, versículo 2. Y llegamos ahí a la pregunta 3. Dice, ¿cuál será el paradero eterno de las personas que no creen en Jesús? ¿Verdad? Y ahí nos lo decía el versículo 8 al final. Dice, ¿verdad? Cuando habló todos esos pecados, ¿verdad? Dice, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, ya al final, versículo 8, ¿verdad? De Apocalipsis 21. En la página 53 dice, mirando al futuro, dice, cuando Jesús regrese, habrá dos tipos de personas, aquellas que están preparadas para su regreso y aquellas que no le dieron importancia a su venida por amar al mundo. Mateo 25, versículos del 1 al 13. Haríamos bien en evaluar nuestra vida y ver qué tan diligentemente esperamos el regreso de Jesús. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 8. Conforme más esperamos su venida, más animados estaremos para llevar el Evangelio y luchar contra el pecado y la carne. Y vienen siete preguntas. Dice, ¿estoy listo para estar con Jesús? Y dice la primera, dice, ¿sé a dónde iré si muero hoy o si Jesús regresa? ¿Usted está seguro? Y los versículos que leímos ahí nos lo dicen bien claro, ¿no? 2, dice, ¿qué cosas estoy haciendo de las cuales sé que me arrepentiré cuando muera? ¿Qué estamos haciendo cuando a veces sientes mal de lo que estás haciendo? Es pecado. El mismo Espíritu, cuando recibiste al Señor Jesucristo, fuiste sellado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te dice cuando estás haciendo algo mal. Entonces arrepentirte de eso. 3, ¿cómo se ve y se comporta un incrédulo? Y nos manda ahí al versículo 8. Y ahí está lo que leímos, dice, los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Cómo se ve y se comporta un cobarde? También nos manda ahí nuevamente al versículo 8, ¿verdad? No quiere saber nada de la palabra de Dios, tiene miedo, inseguridad, todo, ¿verdad? Y es mal testimonio. 5, ¿cómo puedo de manera práctica evitar los pecados descritos en el versículo 8? ¿verdad? Cuando la persona acepta al Señor Jesucristo en su corazón como Señor y Salvador, ¿verdad? Luego es sellado con el Espíritu Santo lo guía a obedecer la palabra de nuestro Dios, que es el manual a nuestra vida, ¿verdad? Que es la Biblia, la obediencia. 6, ¿cómo puedo crecer a imagen de Dios en la tierra? Pues nuevamente da obedeciendo al Espíritu Santo y obedeciendo su palabra, ¿verdad? Crece a imagen de Dios en obediencia, ¿verdad? 7, dice, ¿cómo puedo trabajar ahora sabiendo que en la eternidad también estaré trabajando para el Señor? ¿verdad? Trabajo no se acaba, ¿verdad? Y en Colosenses capítulo 3, versículo 23 al 24, dice que todo lo que hagamos como para el Señor, ¿verdad? Háganlo con amor, sirviéndole al Señor. Trate cada día de hacer lo mejor para el Señor, que todo lo que hacemos, sea afuera, sea en la iglesia, es para el Señor. Y en la página 54 dice, viviremos para siempre en la presencia de Dios. Es la idea central. Dice, la vida eterna con Jesús es solo para los
creyentes, ¿verdad? Los que le han recibido en su corazón como Señor y Salvador, ¿verdad? Han puesto su fe en Él, nuestro Señor Jesucristo. Dice, los que podrán heredar las promesas de la vida eterna son aquellos que vencen, ¿verdad? Así como el Señor tuvo la victoria en la cruz del Calvario, así nos da la victoria a nosotros, cuando depositamos nuestra fe en toda circunstancia de nuestra vida. Y lo dice el versículo 7, y lo voy a leer. El 7 dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Apocalipsis 21:7. Dice, los que creen en Jesús para salvación, primera de Juan capítulo 5, versículo 4 al 5, dice, sabiéndose pecadores y merecedores del castigo por sus pecados, ejercitan la fe creyendo en la persona y obra de Jesús, ¿verdad? Todo lo que le hemos recibido, ¿verdad? Reconocemos que éramos pecadores y pues cada día vamos sirviéndole al Señor y creciendo más, ¿verdad? En obediencia. Romanos 3:22 dice, son todos los que han sido justificados por gracia mediante la fe. Y Efesios también, capítulo 2, versículo 8 al 9, ¿verdad? Además son aquellos que no se dejan dominar por el pecado y la tentación, sino que vencen al mundo y lo que en él los lleva a la destrucción, ¿verdad? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16 dice, esto no describe a las personas que jamás pecan, ¿verdad? Primera de Juan 1:8 dice, sino los hijos de Dios que buscan hacer morir las obras de la carne por medio de vivir una vida apartada del mundo. En otras palabras, son verdaderos cristianos que muestran su fe al andar con obediencia y santidad. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 15. Si bien nuestra esperanza de la vida eterna se basa solo en la fe en Cristo, la Biblia también enfatiza la necesidad de que el creyente se mantenga firme hasta el final. Y esto también es una obra de Dios a la que a menudo conocemos como la perseverancia de los santos, ¿verdad? Perseverar, como el que corre que persevera, ¿verdad? Pero nosotros en el Señor, ¿verdad? Que nuestra fe, lo que hacemos para el Señor nos da la fuerza. La pregunta 4 dice, ¿quién es el Cordero en Apocalipsis 22:1? ¿Verdad? Se lo voy a leer, dice Apocalipsis 22:1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, ¿verdad? El Cordero que quita el pecado del mundo es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice que cuando la mujer samaritana se le arrimó, ¿verdad? Dice, si yo diera esta agua de vida, ¿verdad? Nunca tendría sed jamás, y ahí dice del agua de vida, ¿verdad? Y el versículo 2 continúa, dice, en la página 55, dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes, y no habrá allí más noche, ni tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos, ¿verdad? Dice, en el cielo todos viviremos expuestos a la presencia de Dios, ¿verdad? Sin necesidad de un velo que nos separe del lugar santísimo. Apocalipsis 21 del 22 al 23 y Hebreos capítulo 10 versículo 19 al 21. Así como todo el mundo es tocado por los rayos del sol, así cada rincón del cielo estará expuesto a la presencia de Dios. La gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera.
Apocalipsis 21:23. Cristo es quien hará posible la vida en la vida eterna, pues de Él, del trono de Dios y del Cordero, vendrá el agua que sostendrá a todo ser viviente, versículo 1. Además será Él quien revivirá el árbol de la vida y lo mantendrá activo día tras día, para que todos comamos de Él y vivamos eternamente, versículo 2. No habrá lugar en el cielo donde no esté Cristo, y todo lo que allí suceda dependerá de Él. La vida eterna será donde serviremos y reinaremos para siempre. ¿Alguna vez te has preguntado qué harás en la vida eterna? Y hay 3 puntos. El primero es, primeramente, serviremos a Dios. Nuestro trabajo de servicio en la eternidad será como el de Adán antes de la caída, una expresión de deleite y gozo. Génesis capítulo 2, versículo 15. Dios es nuestro ejemplo final de servicio y trabajo. Juan capítulo 4, versículo 34 y capítulo 5, versículo 17. Y como portadores de su imagen, fuimos creados para trabajar y servir de continuo. Y el segundo punto, serviremos a Dios. Aquellos marcados con su nombre en la frente experimentarán la bendición máxima. Son quienes Dios ha elegido de entre las naciones y ha limpiado su corazón por medio del Espíritu para que puedan verlo. Mateo capítulo 5, versículo 8. Tercer punto, reinaremos con Dios. Fuimos creados para trabajar como portadores de la imagen de Dios, y también fuimos diseñados para reinar, sojuzgar y enseñorearnos de la tierra y lo que en ella hay. Génesis 1, capítulo 1, versículo 28. En la eternidad reinaremos con el Señor y llevaremos a cabo tareas en las que actuaremos como sus representantes a juzgar. 1 Corintios capítulo 6, versículo 3, y administrar los nuevos cielos y la tierra. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Y llegamos a la pregunta 5. ¿Qué conceptos erróneos tenemos acerca de la vida eterna? Y podemos tener muchos, ¿verdad? Pero los versículos ya los hemos leído, ¿verdad? Podemos pensar que vamos a estar con nuestros familiares, que no está come o algo, ¿verdad? Y no, ¿qué nos dice la Biblia, verdad? De esos puntos que les di, ¿verdad? De primera, serviremos a Dios. Segundo, veremos a Dios. Tercero, reinaremos con el Señor, ¿verdad? Nuestro Dios. Y para que esta lección le haga su propósito, es como cuando vamos al doctor y tomamos la medicina, ¿verdad? Necesita ponerlo en práctica. Dice en la página 56, dice, idea central, dice, viviremos para siempre en la presencia de Dios, ¿verdad? Dice, póngalo en práctica, dice, profundiza. Pablo nos enseña que pensar y hablar acerca del futuro y el cielo nos trae ánimo y aliento. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 18 y capítulo 5, versículo 11, ¿verdad? Pablo en muchas ocasiones dijo, ¿verdad?, que para él morir era ganancia, ¿verdad? Era estar en la presencia del Señor. Y la conclusión dice, nos habla unos versículos igual que en la introducción. Dice, fuimos creados para vivir para siempre, y la muerte es solamente un paso más que nos conduce a nuestro destino final, ¿verdad? ¿A dónde vamos a llegar? Y luego ahí marca el cielo o el infierno. Daniel capítulo 12, versículo 2. Dice, todos los que han sido salvados por Jesucristo no tienen nada que temer debido a la esperanza segura de la vida eterna. Como cristianos debemos
hablar de la muerte, el futuro y la vida eterna, ya que son temas que sirven para recordar la esperanza que nos aguarda en el cielo, y así podemos animarnos unos a otros. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 18. Y para terminar, el título era la vida eterna. A veces compramos aseguranzas de vida que nos ofrecen muchas cosas, muchas que le quieren ofrecer mucha seguridad, que usted puede poner ahí el dinero que usted quiera que le den cuando usted muera, qué caja bonita y todo, ¿verdad? Pero y muchas aseguranzas usted puede comprar, pero Dios ofrece una gratis. ¿A dónde quiere pasar su eternidad? Porque nomás cuando partamos de aquí es un, como decía, ¿verdad?, es un paso a nuestro destino final, ¿verdad?, el cielo o el infierno, ¿verdad? Mis hermanos, allí en sus libros, al principio del libro, tiene cuando la persona no, los que nos escuchan, hay personas que no han tenido un encuentro con el Señor, ¿verdad? Y ahí viene la oración, ¿verdad?, como cuando quiere recibir la persona al Señor, ¿verdad? Los animo a las personas que nos están escuchando, que no han recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Viene una oración ahí, los animo a hacerla, y dice así, si quieren inclinar su rostro y a pedir por esas personas que no han recibido al Señor, que el Señor les está tocando su corazón en este momento, quieran recibir al Señor. Y ahí está esa oración, dice: Padre Celestial, dice, sé que soy un pecador, creo que Jesús murió en la cruz para perdonar mis pecados, me arrepiento de todo lo malo que he hecho, te pido que me perdones. Dice, ahora acepto la vida eterna que me regalas, gracias por tu amor, tu perdón y la nueva vida en Jesucristo. A partir de hoy decido seguirte en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y para terminar, vamos a orar en este momento, y que sea de bendición esta porción de la Escritura. Vamos a inclinar nuestros rostros nuevamente a orar. Gracias, Padre, te damos en este momento, Señor, cada uno de tus hijos y todo lo que nos escucha, Padre, que sé que tu palabra nunca vuelve vacía, Señor, se hace el efecto que quieres que hagan cada uno de los presentes, de los que nos escuchan, y de tu siervo, Padre, y que así nos sigas ayudando, bendiciendo, y tú conoces a cada persona que nos está escuchando, tú sabes su necesidad, Padre, tú quieres que ellos la digan, si nunca te han recibido, si está pasando algún problema, una enfermedad. Tú conoces, Padre, que tú obres de una manera especial, y que manifiestes, y tú recibas la honra y la gloria en todo, Señor, y que ellos puedan pasar a ser tus hijos y obedecerte los días que tú les prestes aquí en la tierra, Señor. Así pidamos de tu protección, tu guianza cada día, Padre, que nos regalas, porque que todo lo que hagamos lo hagamos en amor hacia ti, Señor, no hacia el hombre, sino sirviéndote siempre a ti, Señor. En Cristo Jesús te pedimos perdón nuestros pecados y te pidemos gracias que nos has ayudado. En Cristo Jesús, gracias. Amén.